y muchas gracias por aceptar esta invitación de darnos tus puntos de vista sobre las crisis que ha sufrido la economía y sus enseñanzas para la situación actual. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Armando. Pues primero que todo, agradecerte a ti, a Marta, por la invitación y a todos ustedes por estar esta tarde en esta conversación. Realmente lo que yo quiero es poner un tema de preocupación, que es cómo avanzar, cómo salir de esta crisis en que estamos, que me tiene muy preocupado tanto en el corto como en el mediano plazo. Lo que voy a hablar no es de ninguna manera novedoso para ustedes. Yo quiero poner la crisis actual en un contexto de historia, mirando las crisis del siglo XX y al final discutir con ustedes, conversar con ustedes sobre la salida de la crisis. Yo en el fondo tengo, pues, como seguramente muchos de ustedes, mucho más preguntas que respuestas sobre la salida de la crisis. Me parece que el mundo en general está en un punto raro, complejo, no sabemos para dónde vamos en general en nada, punto como de inflexión. Hay gentes que dicen que es el fin de un ciclo. Realmente estamos en un punto muy desconcertante de la historia. Entonces, veamos si yo puedo poner aquí una guía de lo que quiero conversar. ¿Qué tengo que hacer, Marta? Me dice aquí que bueno, que ya quitaste lo del... No, pero me mantiene esa cosa. Ya. Ahí debe estar. Sí, yo he titulado esto La crisis del siglo XX y la del COVID. Y la pregunta mía es si se requiere realmente un nuevo consenso. Póngala por favor en pantalla completa, o a usted le parece mejor así. Pantalla completa. Eso no sé cómo se hace, pero ya creo que lo puedo poner. Ya. Exacto. Yo tal vez comenzar por hablar muy brevemente sobre las grandes crisis políticas del siglo XX. Yo creo que es bueno ver qué nos ha pasado en el pasado y si tenemos la capacidad para salir de la actual. Simplemente mencionar una crisis terrible de hace 100 años, hace 120 años, el fin de la guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, que dio lugar al gobierno de Rafael Reyes, que fue un tipo autoritario, dictador, pero que cerró el Congreso, que armó una Asamblea Nacional, que reformó la Constitución, pero que hizo unas reformas importantes. Obviamente le tocaba hacer una reforma monetaria después de la crisis y de la hiperinflación, de la única hiperinflación que hemos tenido cuando en el año 1901, creo, la inflación llegó a 400%. Reyes dijo menos política y más administración y incentivó la industrialización, aumentó los aranceles, las tarifas arancelarias, necesitaba impuestos y además le gustaba la creación, la generación industrial. En ese momento vino, en 1905 producíamos 500,000 sacos de café, en el año 30 producíamos 3 millones de sacos de café. El país comenzó a crecer, pero lo que quiero hacer énfasis es en que se hicieron unas reformas que eran importantes y que la economía la economía cafetera comenzó a salvar, a abrirle nuevos rumbos y nuevas esperanzas al país.
Después tuvimos, hay que mencionarlo, 40 años de paz política en Colombia. Reyes hizo una cosa importante, que fue llamar a los liberales a la Asamblea Nacional, gobernar con los liberales, que era lo que la hegemonía conservadora no había hecho, y eso había conducido buena parte de la Guerra de los 1000 días. Entonces, Reyes gobernó con los liberales, cambió un poco la idea, el imaginario político de que teníamos que ser o todos liberales o todos conservadores de los gobiernos. Tuvimos 40 años de paz política, relativa paz política, con mucho debate político, pero paz, algunas escaramuzas al cambio en el año 1930, después del cambio del partido de gobierno, pero hubo paz en Colombia, que la gente cree que nunca hemos tenido paz política en Colombia entre 1904 y 1946. Vivimos la bonanza de los años 20, sobre la cual me voy a referir en un momento, la gran expansión cafetera, sobre todo en el viejo Caldas, en Antioquia, en Caldas, y un poco el fin de las haciendas importantes cafeteras de Cundinamarca y el Tolima. La siguiente gran crisis fue sin duda la crisis de la violencia partidista entre 1948 y 1958. El Congreso es una cosa que se pierde la perspectiva a veces, no se tiene claridad. El Congreso estuvo cerrado en Colombia entre noviembre del año 49 y el 20 de julio de 1958. Se gobernó con base en estados de excepción, en estado de sitio y de decretos leyes. Eso, pues, como todos ustedes saben bien, pues, condujo después a los acuerdos que dieron lugar al Frente Nacional y al inicio del Frente en el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 y a los gobiernos del Frente Nacional entre 1958 y 1974. La siguiente crisis, que ya nos tocó vivir a muchos de nosotros, fue la crisis de fines de los años 80, la pérdida de legitimidad institucional, la imposibilidad de reformar la justicia por el Congreso y el enorme desafío del narcotráfico a las instituciones y a la sociedad colombiana, que dio lugar, pues, como ustedes saben, bien al asesinato de 3 candidatos presidenciales, posteriormente a la Asamblea Constituyente, por fortuna, y a la Constitución de 1991. Entonces, ustedes se dan cuenta, hablando de crisis políticas, no estamos hablando en este momento de crisis económicas, lo que en estas grandes crisis hubo una salida que fue de cambios institucionales, constitucionales, importantes para enrumbar de nuevo al país. Y generalmente las crisis pues implican que no se puede volver atrás y que hay que generar toda una nueva institucionalidad para volver a enrumbar el país. Las crisis económicas del siglo XX en Colombia, también pasémoslas rápidamente. La crisis, obviamente la crisis de 1929-32, el colapso de la bolsa de Nueva York, la repercusión en Colombia, que fue muy rápida y fue profunda, fue importante, que dio lugar a unos cambios, como vamos a ver en un momento, bien importantes. Coincidió con el cambio en el gobierno, el fin de la hegemonía y la regeneración, la hegemonía conservadora en 1930, el ascenso del Partido Liberal al gobierno ante la división del Partido Conservador en 1930. En plena crisis hubo ese cambio de gobierno, que fue interesante porque el primer presidente de la República Liberal, Olaya Herrera, pues aceptó la candidatura con la condición
de hacer un gobierno de unión nacional, también de llamar a conservadores y a liberales, pues desde luego al gobierno. La crisis económica dio lugar en ese momento a una caída del PIB en 1931 de 1.6%, una caída menor en 0.6 el 32, pero se salió rápido de la crisis, tuvo una consecuencia adicional que fue una deflación. Mucha gente se quebró, los cafeteros la pasaron muy mal, ¿sí? Mi abuelo se pegó una quebrada del diablo en el año 32, en el año 30, y perdió su gran hacienda cafetera en buena parte. La crisis de los años 80, que la vivimos todos de alguna manera, fue obviamente la década perdida de América Latina. En Colombia, en año calendario, no se contrajo el PIB, se realizó un ajuste fiscal importante, un ajuste monetario importante, una devaluación dentro del esquema del control de cambios del decreto 444 de 1967, la refinanciación de la deuda. A finales del año 85 subió el precio del café y eso ayudó enormemente a la recuperación. Y después en el 86 pues vino también el cambio de gobierno y comenzó el gobierno de Virgilio Barco. Y la crisis de fin de siglo, un choque externo muy fuerte que cogió a la economía muy desajustada, como había sucedido en otros casos, y con una crisis financiera muy profunda. Vamos a ver, el PIB cayó en el año 99, 4.2%, el desempleo superó el 20%. Ahora, estas crisis, hasta ahora, pues estas crisis que hemos visto, estas 3 crisis, fueron posteriores a un periodo de bonanza externa, durante los cuales se desajustó la economía, ¿sí? Por una u otra razón, obviamente en los años 20, comenzó después de la creación del Banco de la República y de la misión Kemmerer, y de la entrada de la indemnización de Panamá, los $25 millones, se abrió el crédito externo en Colombia y hubo un gran endeudamiento tanto del gobierno nacional como de los municipios. Las ciudades colombianas se endeudaron, Medellín, Barranquilla, Bogotá, se endeudaron, y cuando vino la crisis de Nueva York, de la bolsa de Nueva York, y se cerró el crédito, el país estaba con un endeudamiento muy alto. En ese momento se cerraron los mercados, cayeron los precios del café. Nosotros teníamos un patrón oro que no era sostenible. En los años 80, pues bien sabemos, el flujo de capitales, la bonanza extraordinaria externa que tuvimos en los años 70, y también endeudamiento externo, aunque no en las magnitudes de los otros países de América Latina, en buena parte porque en el gobierno del presidente López Miquelsen hubo unos controles importantes al endeudamiento que se relajaron en el siguiente gobierno, y entonces también vino el endeudamiento externo, no en las proporciones de los otros países de América Latina, pero de todas maneras fue fuerte. Y en los años 90 también, en los años 90 el desajuste fue enorme. Si recuerdo bien la cifra de J, en marzo del año 98, el déficit de cuenta corriente era algo así como 7.8% del PIB, y el déficit fiscal era como 6% del PIB. Entonces, en todas estas crisis, lo que hemos tenido son choques externos después de unos periodos de bonanza que agarran a la economía
tremendamente desajustada y con un endeudamiento externo alto. Se cierran los mercados de crédito, los mercados de capitales en el exterior, caen los precios de las exportaciones. Entonces, pues se requiere urgentemente hacer un ajuste para recuperar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Los ajustes son para recuperar el equilibrio macro, la estabilidad macro. Yo he puesto aquí el control de cambios del año 31. Pasamos pues de ese patrón oro que teníamos a un control de cambios inicialmente y después a una devaluación con control de cambios que se iba a mantener durante un buen tiempo. Devaluaciones en el año 31, en el año 85, la famosa devaluación del doctor Roberto Junguito del 53% nominal, 30% real. En los 30 fue muy importante la reforma del Banco de la República, que el Banco de la República le pudiera aumentó la proporción que le podía prestar, de lo que podía prestarle al gobierno nacional. Esos recursos se utilizaron para hacer gasto público, para continuar las obras públicas. Eso fue una importantísima medida contracíclica del año 30 y cuando la segunda misión Kemmerer. Y los ajustes fiscales del año 84, obviamente, el otro día nos lo recordaba María Mercedes Cuellar en un homenaje que se le hizo al doctor Junguito a principios del año, los ajustes del año 99, del año 2000, y reformas también, como vamos a ver en los años 30, moratoria de la deuda externa, ¿sí? Una moratoria que tuvimos en ese momento y con el crédito externo, pues que por muchas razones se quedó cerrado, el crédito externo del sector privado, la banca privada, pues se quedó cerrada hasta los años 70. El arreglo final de la moratoria se hizo en el gobierno del doctor Eduardo Santos, cuando estaba de ministro de Hacienda el doctor Lleras, Carlos Lleras Restrepo. En los 80, pues tuvimos la refinanciación de la deuda con el famoso crédito Jumbo y los créditos que vinieron después. En los 90, en los 80 tuvimos el programa con el Fondo Monetario, la monitoría con el Fondo Monetario Internacional, que nos fue la que permitió la refinanciación. Y en los 90, perdón, a finales del año 99, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que nos permitió eliminar la banda cambiaria y después imponer el sistema de inflación objetivo. Entonces, ustedes se dan cuenta, pues, y sé, por eso les decía al principio que ustedes saben todo esto, pero que es importante mirarlo en perspectiva, porque es el choque externo que nos agarra muy mal, muy desajustados, que nos implica hacer una serie de ajustes para recuperar la estabilidad macroeconómica y arreglar de alguna manera nuestros problemas externos, en un caso extremo con la moratoria, en otro caso con la refinanciación y en otro caso pues, con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir que salir de las crisis implica efectuar una serie de cambios en las instituciones y una serie de reformas económicas que son ineludibles porque hay que ajustarse por un lado y hay que echar para adelante con estabilidad. Ya mencioné la reforma del Banco de la República en el año 30, que fue importante, y en ese momento se crea la Caja Agraria, se crea el BCH, es decir, hay unas instituciones nuevas, en parte para resolver los problemas y en parte para generar mejores facilidades para el futuro.
La Caja Agraria fue en ese momento importantísima para sacar de problemas, sobre todo a los cafeteros en un primer momento, y el Banco Central Hipotecario también para resolver el problema de los deudores de ese momento. En el año 35 se aprueba la reforma tributaria del presidente López Pumarejo, que fue muy importante porque aumentó el impuesto, la tarifa del impuesto a las personas naturales y otros cambios en la tributación de las sociedades. El impuesto a las personas naturales, el impuesto de renta, se había puesto, se había aprobado, se había introducido en la legislación siendo ministro Esteban Jaramillo en 1918, pero con unas tarifas muy bajas se aumentó. Y hay una cosa muy importante también en el año 36, desde luego, que es la reforma constitucional del año 36, en el gobierno del doctor López Pumarejo. De los 30 para adelante lo que vamos a tener es la intervención del Estado. Es decir, era absolutamente necesario por todo lo que estaba pasando en los 30 y en los 20. Es decir, el país estaba cambiando aceleradamente, había urbanización, había industrialización, había movilizaciones sociales. Una de ellas fue la agraria, pero también los movimientos sindicales. Entonces había que acomodar las instituciones a la nueva realidad, y eso lo hizo primero comenzó el gobierno de Olaya, pero lo consolidó y lo concretó el doctor López Pumarejo. A la salida de la crisis del 85 se creó Fogafín, ¿sí? En el 86 hay una reforma tributaria, la reforma de César Gaviria como ministro de Hacienda. Después tenemos en el 89 el consenso de Washington, que básicamente era una serie de recomendaciones para buscar el equilibrio macroeconómico, la apertura económica y la nueva constitución, la autonomía del Banco de la República, la descentralización, las reformas, de las cuales aquí tenemos a varios de las personas que lo promovieron, entre otros nuestro anfitrión, el doctor Armando Montenegro. A finales de los años 80 la situación política política y de seguridad era insostenible, y también la crisis económica de América Latina y de Colombia también, porque la crisis de Colombia, a pesar de que fue menos dura que la crisis de otros países de América Latina y que no nos implicó reestructurar la deuda externa, de todas maneras mostró que se requerían unos cambios en el gobierno. Yo recuerdo claramente que en el gobierno del doctor Barco, pues era evidente que la economía, que había unos problemas de productividad, que había unos problemas de incapacidad, de dificultad para crecer. La crisis del 98-2000, pues tiene muchas consecuencias. Una de ellas es el cambio en la estructura del sistema financiero. Realmente hay una reestructuración completa del sector financiero. Es el fin del sistema de valor constante. La banca pública se quiebra y desaparece, quedando únicamente el Banco Agrario, pero desaparece la Caja Agraria, que ya dije cuándo se había creado, desaparece el BCH, desaparece el banco cafetero, también, que había sido uno de los bancos más importantes, desaparece la banca corporativa, entramos en un sistema de banca universal. Todo eso como consecuencia de lo que había ocurrido durante los años 90 y de la gran crisis financiera que vivimos. Obviamente la crisis fue muy complicada. Yo estoy solamente haciendo referencia a algunas cosas, pero ya mencioné que el desempleo había estado por encima del 20% y la contracción
del PIB había sido 4.3%, que era una cosa que no habíamos vivido en el siglo XX desde la guerra de los 1000 días. Es decir, ya dije que la caída en los años, en los años 30 había sido acumulada como de 2% en total. Y lo que tuvimos en el año 99 fue una cosa que jamás esperábamos, ni estábamos, ni conocíamos qué era lo que pasaba. Muy bien. Estamos llegando llegamos a la situación de 2019. Es muy importante mirar esto, como también ustedes saben, desde 2018, 2019, porque la economía no se encontraba bien, ni la parte social tampoco. Estábamos en una situación mala, pero estábamos saliendo de la caída del petróleo del año 2014, 2015, que fue muy drástica, que fue muy abrupta y que generó unas necesidades de ajuste muy fuertes. La devaluación del 14-15 fue enorme, un 90%, si memoria no me falla. El bajísimo crecimiento entre 2015 y 2019 fue 2.4. En el año 17 crecimos 1.7. En el año 19 estábamos recuperando, estábamos muy contentos porque nos estábamos recuperando, pero estábamos creciendo 3.2%. El déficit fiscal con que cerró el año 19 fue 2.5, estábamos bajo la regla fiscal, pero, oh sorpresa, después de la bonanza petrolera de la primera parte de la segunda década del siglo, y con la caída después del precio del petróleo, el endeudamiento está en 48.6% del PIB, el déficit en cuenta corriente en 4.3%, teníamos el grado de inversión, pero la situación no era buena. Puede que nos hubiéramos sido complacientes y conformistas, pero era una mala situación. Los indicadores sociales eran muy malos. El desempleo venía en ascenso desde el 2018. Entre 2014 y 2017 el desempleo ha sido de 9.2%, en el 18 fue de 9.7%, en el 19 fue de 10.5%, o sea que el desempleo venía de para arriba. En el año 19 fue de 10.8%. La informalidad en el año 2018 era 63%. Y la pobreza monetaria con la metodología nueva era del 37% y el Gini estaba en 51.7%. Es decir, ya en el año 2019 estábamos con unos indicadores que no eran para nada satisfactorios, si bien no teníamos un desajuste externo como en los otros casos, como en los casos de las otras crisis. No teníamos un desajuste, teníamos un endeudamiento muy alto y teníamos el déficit en cuenta corriente alto, pero se podía financiar. No teníamos un caso como el de los 30 o el de los 80 o el de los 90. Entonces, la crisis que viene es producto del choque sanitario, de las medidas adoptadas para hacerle frente en todo el mundo, ¿sí? Lo que quiero hacer énfasis es que, a diferencia de las crisis anteriores, no hubo un choque económico externo. El petróleo cayó después, cayó en abril del año pasado, por temas del acuerdo entre la OPEP y Rusia, etcétera, pero no, pues fue después de que había comenzado el COVID. Por primera vez entonces no fue el cierre del crédito externo ni una crisis de balanza de pagos, sino el tema del encierro
de la cuarentena, de las medidas que fue necesario adoptar para enfrentar la pandemia y que tuvieron unos efectos curiosos que hoy aún los estamos viviendo, como el choque de oferta, ¿sí? Y en primer lugar, pues es decir, y después naturalmente el choque de la demanda, que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para mirar la coyuntura en lo que está pasando hoy en día. Entonces, viene el COVID. El COVID tumba el crecimiento. La contracción del PIB es de 6.8% el año anterior. El déficit fiscal es de 7.8%, que también es algo jamás visto, y una serie de medidas que fue necesario implantar, ¿no? Aunque sería muy interesante ver exactamente, es algo que yo creo que no se ha hecho con suficiente rigor, ver exactamente en qué fue lo que gastó el gobierno el año pasado, qué porcentaje del gasto público realmente se dedicó a la pandemia, al manejo de la pandemia. La deuda sobre el PIB, que ya era alta en el 19, terminó el año en 65%. La pobreza terminó en 42,5%, el Gini en 54%. El desempleo promedio del año fue el 16,8%. En mayo del año pasado fue 21%. Y como todos sabemos, el desempleo femenino y de los jóvenes mucho más alto, sobre todo el femenino, y la informalidad en 63%. Lo que hemos vivido este año es el rebote de la actividad económica, que es muy fuerte. Pues estamos entre 9 y 10% según las fuentes, las proyecciones últimas, y habría que decir que por su naturaleza estructural los indicadores sociales no mejoran. Yo puse ahí a un ritmo satisfactorio, pero la verdad es que el ritmo es muy malo. Un punto importante: se resuelve la crisis, y una pregunta importante a todo el mundo: ¿se resuelve la crisis con la recuperación del crecimiento? Mi respuesta es que no, y que se necesita una serie un conjunto de acciones y de reformas en varias direcciones. Entonces, recuperar el equilibrio macro, que toca hacerlo también, es una parte de la solución de la crisis, pero no es la solución definitiva ni exclusiva de la crisis. Por eso toca mirar un poco el problema en que estamos, que ustedes también lo conocen bien, ¿sí? Unas crisis superpuestas. Yo comienzo hoy con la crisis del crecimiento y la productividad, porque me parece que obviamente necesitamos crecer hacia adelante. No podemos pensar que no hay que crecer, hay que crecer. Tenemos la crisis fiscal, la crisis social, la crisis de la protección social. Tenemos también una crisis de comercio exterior, aunque tampoco la veamos así como la más importante de las crisis, pero tenemos una crisis de comercio exterior. Quiero mirar un poco el tema del desafío del crecimiento. Me parece que no se puede pasar por alto. Entre este año y el 19, el PIB, el crecimiento del PIB con todo y nuestros 10% de este año, que es una maravilla haberlo tenido, más de lo que se esperaba, excelente, buenísimo, 2.3%. Entre el 20 y el 21, el crecimiento habría sido del 1.12% anual, con un crecimiento de 4.7 el año entrante, que es el que proyecta el Banco de la República. En el periodo 2022 habríamos tenido un crecimiento de 2.3% anual. El marco fiscal de mediano plazo del gobierno, presentado este año, proyecta el crecimiento en 2003, para 2003 en 3.4%, proyecta para el 2030 la deuda sobre el PIB en 62%, ¿sí?
Ahí hay una serie de preguntas, es decir, vamos a cómo va a ser la trayectoria de los ingresos tributarios, cómo va a ser la trayectoria de la deuda, qué va a pasar con la regla fiscal. La regla fiscal nueva es bastante estricta y obligaría al gobierno a hacer un ajuste fuerte al próximo gobierno en el 2022 y en el 2023. Y el punto, naturalmente, de que recuperar el tiempo perdido implicaría crecer por encima de 4% en el resto de la década. Ahí hay una serie de preguntas. ¿Cómo vamos a hacer para crecer? Por eso pongo el punto de que tenemos un enorme desafío en términos de crecimiento hacia adelante. Y en último término, en el último punto aquí es el tema de las exportaciones de petróleo y de carbón, que están amenazadas, ¿sí? Obviamente hay que seguir exportando. Hay que seguir exportando petróleo y carbón mientras podamos y tengamos. Me parece que a la sandez del candidato Petro de parar la exploración de petróleo el 8 de agosto no hay que contestarle. En mi casa decían cuando estábamos chiquitos, palabras ociosas, oídos sordos, pero naturalmente ha causado un gran revuelo y seguramente a mucha gente le parece muy interesante, muy creativo el doctor, el candidato Petro. Es urgente, absolutamente urgente, promover y diversificar radicalmente las exportaciones en Colombia. De alguna manera es muy triste, pero yo por ahí escribí en una columna mía de prensa que hemos perdido los últimos 30 años. ¿Sí? El déficit en cuenta corriente este año es de 5.5 puntos del PIB, ¿no? La inversión extranjera directa está 30% por debajo del nivel que teníamos antes de la pandemia, y estamos financiando ese déficit fundamentalmente con deuda y con inversiones de cartera, porque la inversión extranjera pues no ha respondido, no está en los niveles del año, de los años previos al pasado. Quiero hacer un comentario muy breve sobre la coyuntura económica mundial y colombiana, en el sentido de que el choque de oferta ha sido muy fuerte y no se ha resuelto. La demanda, mientras tanto, ha crecido en una forma extraordinaria en todas partes y en Colombia también, pero el choque de oferta lo estamos sintiendo, viene del exterior, pero también lo estamos sintiendo en el exterior. Con una oferta pues menor que la demanda, pues lo que estamos teniendo es obviamente una mayor inflación, y para crecer hacia adelante pues necesitaríamos invertir en un ambiente que no es propiamente propicio para la inversión. Tenemos una devaluación fuerte, tenemos unas tasas de interés al alza en el mundo, y en Colombia van a seguir subiendo, y vamos a tener que hacer una reforma tributaria y subir los impuestos. Entonces, la salida de esta crisis implica superar el bajo crecimiento y la desigualdad, ¿sí? Con estos bajos ritmos de crecimiento no va a ser posible generar empleo abundante y de buena calidad, ni resolver tampoco los problemas de pobreza. Cuando el PIB crece menos de 2.8% al año, aumenta la pobreza. Hay una frase del informe del PNUD de este año que nos presentó tal vez Marcela Meléndez aquí, Eduardo Lora también nos ha hablado sobre este tema, es que Colombia no puede seguir atrapada entre la desigualdad y el crecimiento. Yo creo que este es el nuevo fenómeno que tenemos, distinto
totalmente a los de las crisis anteriores. Que ahora tenemos un fenómeno de pobreza, de desigualdad y de informalidad, y no podemos seguir atrapados entre la desigualdad y el crecimiento, porque la desigualdad está generando unas restricciones gigantescas al crecimiento. Hemos visto acá, tuvimos una presentación de Eduardo Lora, tuvimos una presentación de Santiago Levy. Lo que hemos visto y lo que me parece que nos toca volver a pensar y a meternos entre la cabeza es que la fragmentación del mercado laboral entre la formalidad y la informalidad genera desigualdad y bajo crecimiento de la productividad e impide el crecimiento económico. Entonces, no solamente por razones de justicia social, que son absolutamente abrumadoras. Uno no puede tener un país con esos índices de pobreza, con esos Ginis de desigualdad y con esta informalidad. Y pensar que puede seguir la vida sin mayores problemas. A mí me parece, lo digo personalmente, me preocupa que hubiéramos convivido tanto tiempo con el tema de la informalidad y como que pues sí se hacían cosas y se hizo una reforma en el año 12 que le quitó parte de los impuestos sobre la nómina a las empresas, pero eso es un problema gravísimo, también seguramente de América Latina, pero que nosotros de alguna manera hemos venido dejando pasar sin enfrentarlo de tajo. Tenemos el tema, estamos viendo en este momento en Colombia un problema de educación complicado, ¿sí? Y de capacitación para el trabajo, ¿sí? En las empresas, en los bancos, en las empresas se están peleando, robando las personas con ingeniería de sistemas, con analistas de datos y los precios altísimos, ¿sí? Y se le están pagando a mucha gente a precios internacionales en Colombia porque no hay suficiente gente y porque eso es lo que está demandando el mundo en este momento. La falta de educación en Colombia promueve la informalidad. Entonces, uno de los puntos aquí es que romper la segmentación del mercado laboral es absolutamente prioritario. Va a exigir reformar el sistema de protección social para hacerlo universal. Y aquí insisto en los trabajos de Eduardo Lora, de Santiago Levy, de Desarrollo. Tenemos que lograr que a esos trabajos les ponga la política y les pongan bolas porque son absolutamente importantes. No hemos conocido todavía las recomendaciones de la misión de empleo. Muy bien. Entonces, insisto en el punto de que el problema ahora es mucho más complejo que en las crisis anteriores, que no es solamente recuperar el equilibrio macro, aunque toca recuperar el equilibrio macro, que necesitamos un conjunto coordinado de reformas para salir de la crisis. La reforma de la protección social es absolutamente indispensable, ¿sí? La reforma del mercado laboral y el tema de las pensiones. Me preocupa mucho que, obviamente que en campaña política no se habla de estas cosas, pero anoche había un candidato cercano a mis afectos diciendo que él no era reformista, sino que lo que considerara que había que transformar el Estado, pero que cuál reforma pensional ni cuál reforma laboral. Obviamente esta reforma, las reformas como las han planteado, como lo conoce bien Eduardo Lora, va a requerir una serie de cambios fiscales, tributarios, sobre todo por el lado de los impuestos y por el lado del gasto. La reforma del gasto es bien importante. Tengo aquí unos datos de que 1 de cada 7 pesos del presupuesto se malgasta, de acuerdo con un estudio del BID del año 18. Obviamente que tenemos unos subsidios súper regresivos, ¿sí? Entre el 2018 y el 2021, el gasto del presupuesto aumentó 8 puntos del PIB. La sexta parte se utilizó para la pandemia. Por eso decía yo que toca mirar esos datos
con mucho cuidado y con mucho rigor. La pregunta es si estamos en un punto de inflexión, si estamos llegando al fin de un ciclo, al fin de ese ciclo de 30 años. Será muy interesante ver qué fue lo que nos pasó en los 30 años. Sí, hicimos unas cosas hace 30 años que nos entusiasmaron, que pensamos que nos iban a sacar adelante y después, llegamos al año 20 en malas circunstancias, después de haber hecho muchas cosas, superado la crisis del año 99-2000. Y la pregunta que se hacen muchos analistas extranjeros, intelectuales extranjeros, es realmente si llegamos al fin de un ciclo. Alguien dice el fin del neoliberalismo. A mí me parece que es una expresión boba, pero realmente si del consenso de Washington del 1989 tenemos que pasar a un nuevo consenso sobre el manejo de la economía y de la sociedad. Yo personalmente planteo ese punto, es decir, si realmente lo que queremos es un nuevo consenso político, social y económico para manejar la economía y la sociedad de una manera distinta, o si no vamos a seguir en una crisis, se va a profundizar una crisis en Colombia muy fuertemente, con unos problemas complicados, como estaba diciendo yo. De aumentar la inversión para aumentar el crecimiento va a ser muy difícil, dadas las circunstancias que tenemos. Crear incentivos para la inversión también va a ser muy difícil. Yo creo que en general esto que estoy diciendo tampoco es novedoso, lo más mínimo. Cuando uno lee lo que se escribe en el exterior, hay como un despiste intelectual, o hay un desconcierto intelectual sobre cómo echar para adelante. Yo creo que las soluciones no se van a dar en el corto plazo, hay que buscarlas y hay que generar un poco de esperanza de que se van a encontrar. Sí, en Inglaterra están hablando de la economía de la esperanza. Me parece que de golpe también nos toca pensar en la economía de la esperanza. Las elecciones del año entrante son cruciales, como lo fueron las del año 30, las del año 58, las del año 90. Dejo ahí, como les decía, lo que quiero es plantear un tema de conversación. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Muy, muy interesante, muy provocadoras tus anotaciones, y yo creo que hay un tema pues muy fértil para discutir y para cambiar opiniones. Yo le pido a las personas que quieran participar que levanten la mano para hacer preguntas o comentarios. Y si no se anima nadie, yo sí tengo, Carlos, como un comentario que hacer. Sí, adelante. Lo que yo quiero es oír comentarios. Es esto, Carlos. Tú en algún momento hablaste de esta crisis como en pasado fue, y para salir tenemos que hacer unas reformas, etcétera. Pero yo temo que la crisis, tenemos altos riesgos de que la crisis se agudice y en algún sentido que comience una crisis parecida a la del año 82 y la del año 98-99. ¿Por qué? Porque en ese momento habían 4 elementos muy grandes. Uno, los déficits fiscal y de cuenta corriente, que ya los tenemos. Estábamos entre 2 gobiernos. Es muy interesante que la crisis que recibió el presidente Betancur se gestó el año anterior o los años anteriores, pero ocurre y estalla precisamente en ese año de transición de un gobierno a otro, y lo mismo ocurrió en el año 98-99.
la crisis, pues la situación fiscal ya estaba mal, o muy mal, y teníamos un déficit de cuenta corriente muy grande. Es decir, ahora, eso es muy importante porque al final de un gobierno, la administración que sale ya está desgastada, no hace nada porque ya no lo puede hacer, no tiene munición política ni voluntad. Y la nueva no necesariamente entiende que debe entrar a fajarse el cinturón y hacer tareas, sino entra con ideas nuevas a reactivar la economía y tiene programas de incentivar esto o aquello. Pero entonces es muy difícil que admita que lo que tiene que llegar a hacer es a limpiar la casa. Entonces, el cambio de gobiernos es muy importante y yo creo que fue importante en las dos crisis a las que me estoy refiriendo, la del 82 y la del 98. En ambos casos hubo cierta laxitud monetaria, pues aparte de la fiscal, que le dieron impulso pues, cuando hubo la crisis cambiaria, hace que la gente busque el dólar. No me voy a detener en eso. Y lo que falta es, lo que falta, lo que le falta a esta situación de ahora frente a la anterior es el shock externo. En agosto del 82, México se fue a la moratoria y entramos en la crisis de la deuda latinoamericana. Estaban cambiando los gobiernos. En la anterior, en el 97, pues tuvimos primero las crisis del sureste asiático y Taiwán, Indonesia, bueno, etcétera. Pero también cambiando los gobiernos estalló la crisis rusa, ¿no? Entonces uno dirá, esto está bastante, se parecen muchas cosas. Tenemos los grandes déficits, estamos en un cambio de gobierno, tenemos estos déficits enormes que nos vuelven muy vulnerables y puede ocurrir, no, pues ojalá no, algo que, o una crisis externa o algo que lleve a la pérdida de confianza en la economía colombiana y que tiene un efecto parecido. Se cierra la financiación externa, se cierra rápidamente la cuenta corriente, hay problemas monetarios, hay problemas hay una recesión, por ejemplo. Es decir, estamos en riesgo, a pesar de que lo que tú dices es cierto, ya tenemos todos unos elementos de una crisis muy grande, pero puede ocurrir un evento o externo o interno que tenga las mismas, digamos, las mismas consecuencias de una crisis externa. Es decir, estamos en gran vulnerabilidad, yo creo, por el gravísimo desajuste macroeconómico que tenemos. Entonces, que esto puede hacer que vamos a tener problemas, ojalá no ocurran y ojalá podamos emprender tranquilos estas reformas que queremos hacer, pero si no se reconoce y se maneja la situación fiscal a tiempo, yo creo que fácilmente podemos caer en una crisis parecida a la que tuvimos en el 82 y el 99. Y no quiero alargarme más, pero quería hacer ese comentario. No sé si... No, me parece, Armando, que tienes toda la razón. Yo estoy completamente de acuerdo. Tal vez hablo de la crisis del COVID equivocadamente pensando que ya pasó y no ha pasado, pero lo de sobre todo para referirme a estos últimos 2 años. Los ejemplos que pones del presidente Betancur y el presidente Pastrana son tal cual. El presidente Betancur se posesionó el 7 de agosto y el 17 de agosto México dijo que no pueda pagar la deuda externa a los 10 días. Y el Pastrana se posesionó en agosto y en octubre Rusia declaró la moratoria. ¿Sí? Y había habido la crisis asiática. O sea que yo estoy completamente de acuerdo y me parece clave, pues, señalar la vulnerabilidad en que nos encontramos. Es que a mí me preocupa mucho que tal vez no hay suficiente conciencia de la vulnerabilidad tan grande en que nos encontramos. Muy bien, Carlos, gracias. Ya tenemos a Antonio Celia en Londres y a Eduardo Lora en Washington, supongo. Antonio, primero dinos qué horas... Buenas tardes, encantado de saludar. Buenas noches aquí, encantado de verlo. Gracias. Muy bueno, Carlos. Yo estaba pensando en básicamente lo que dijiste hoy, que entre otras cosas yo no conocía a esta economista Carlota Pérez, a quien la revista Prospect de Inglaterra destaca entre las 50 pensadoras más importantes del mundo, con un tema de la economía de la esperanza. Estoy viendo si converso con ella porque es profesora aquí vecina. Pero yo lo que no tengo claro es si a la tecnocracia le toca dramatizar para que esto llame la atención, porque finalmente estas son decisiones políticas
ante todo políticas. Y no sé cómo comparar las reformas del pasado, es decir, si se hicieron cuando realmente la situación era dramática y no aguantaba más, frente a lo que pasa ahora, en entornos completamente diferentes. Entonces, yo no sé si hay claridad de la clase política sobre la urgente necesidad de hacer cambios. Por un lado, porque hay pérdida de credibilidad de lo que llaman tecnocracia, porque nos toca dramatizar más. Y el problema que yo veo aquí es que por primera vez, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, los cambios se pueden hacer a través del cambio político. Es decir, podemos terminar eligiendo un gobierno que haga esos cambios o que intente hacer unos cambios absolutamente extremos. Yo creo que eso no había pasado. Antes no teníamos esas amenazas. Entonces, yo no sé si ustedes coinciden conmigo en eso y que de pronto los medios de comunicación nos ayuden a llamar la atención sobre este tema. Ayer estaba en una reunión de un observatorio de educación y la cifra de los niñitos que terminan el colegio es dramática. Solo termina el 45% de las cortes que empiezan en primero de primaria. Es decir, el 55% lo expulsa el sistema. Eso en cualquier sitio del mundo sería un drama terrible. Y no sé si de pronto no nos están ayudando o nosotros tenemos que ayudarnos cambiando de retórica a llamar más la atención antes de que estos cambios los tengamos que hacer por la vía que no es, o sea, por la vía de un cambio drástico en la política. Eduardo Lora, adelante. Sí, gracias, Armando. Carlos, bueno, no, interesantísima la presentación, me pareció fascinante ver este enfoque histórico porque realmente uno no suele ver las cosas con esa perspectiva le ayuda a uno mucho a ver las cosas. Y eso me hizo pensar también en un tema parecido a lo que estaba diciendo Antonio, que tiene que ver con la economía política de las reformas, y es, en las grandes crisis, las reformas o los cambios institucionales, o como uno los quiera llamar, que tú resumiste muy bien, en las crisis esos cambios son posibles porque los grandes opositores se debilitan. Y entonces aparece una solución y la resistencia a esa solución es menor que antes de la crisis, porque los que eran sus opositores son más débiles. Normalmente no es que se descubra una cosa nueva. Las fórmulas casi siempre están ya por ahí circulando. Lo raro de esta crisis, y es donde sería muy interesante oír tu opinión, Carlos, y la de otros, por supuesto, es que a mí me da la impresión de que esta crisis ha fortalecido a los opositores. Es decir, yo creo que estamos más lejos de una reforma educativa, o estamos más lejos de una reforma pensional, o estamos más lejos de una reforma laboral, o estamos más lejos de una reforma, digamos, que rompa el cierto monopolio que tiene el sector transporte, etcétera, de la que teníamos en el 2019. Estos tipos son todos mucho más fuertes. Mucho más fuertes. Y yo diría que en gran parte gracias a la crisis, en el sentido de que ellos supieron aprovechar muy bien la crisis. Y si los políticos no hablan de estas cosas de frente como quisiéramos, no es porque no sepan que hay soluciones y que hay alternativas interesantes por ahí circulando, todos lo saben, sino porque reconocen implícitamente la fortaleza de los opositores. Esa es como mi reacción. Gracias, Eduardo. Carlos. No, yo estoy también muy de acuerdo con que hay un problema muy serio de economía política. ¿Sí? Cuando yo hablo de un nuevo consenso, que tampoco es una frase original mía, sino de mucha gente que está hablando de un nuevo consenso en el mundo, es que realmente esto sin unos acuerdos políticos básicos no tiene salida. No tiene ninguna salida. Es decir, la salida de las crisis anteriores, en el fondo, fue posible porque hubo unos acuerdos políticos mínimos y además por lo que dices tú, Eduardo, en el sentido de que la fortaleza de los opositores, la fuerza de los opositores se había reducido con motivo de la crisis, clarísimo. En la crisis del año 2000, del año 99, 2000, todos los grandes grupos perdieron mucha plata, les fue mal, ¿sí? Eso no es lo mismo que ha pasado recientemente, ¿sí? Y el Estado posiblemente está mucho más capturado hoy de lo que estaba capturado a finales, en esa época y hace 10 años. Entonces tenemos mayor captura del Estado
y tenemos unos grupos del sector privado muy fuertes, ¿sí? Y la experiencia de los últimos años ha mostrado lo difícil de lograr unos acuerdos mínimos, ¿sí? Todo este espectáculo terrible de los expresidentes, etcétera. Entonces, yo sí creo que tenemos un problema muy serio de economía política y no, obviamente los candidatos, por más de que tengan doctorados en economía y todo eso, lo que no quieren es tocar estos temas porque saben que pierden votos si los tocan. Entonces, o que pierden financiación en la campaña, etcétera, no sé. Entonces, sí, estoy de acuerdo, creo que hay un problema muy grave de economía política, pero que la única manera de resolverlo es buscando unos acuerdos mínimos. Así es. Santiago Montenegro, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante esta es la presentación y me gustó muchísimo ese enfoque histórico que yo creo que debemos reiterarlo en nuestras discusiones. Y comienzo con un brevísimo comentario sobre el enfoque histórico, solo para decir que durante la época en que el café pues, fue tan importante en la economía y sobre todo en las exportaciones, existió el Fondo Nacional del Café, ¿no? O mientras existió el Fondo Nacional del Café, en alguna forma era un fondo de estabilización, ¿no? Subía el precio y no se le pasaba todo el precio a los productores, y en alguna forma eso servía para estabilizar, digamos, esos choques externos positivos o negativos. Pero bueno, no, me voy a referir, digamos, un poco a lo que pasa hoy y lo que quiero decir es que de pronto la crisis de hoy en día es como más comparable a la crisis del año 99-2002, que yo le extiendo hasta el 2002, ¿no? Porque realmente muchas medidas se comenzaron a tomar a partir del 2002 ¿no? Entonces, hacia el año 2002, ¿qué había? Un déficit fiscal muy grande, un déficit en cuenta corriente muy grande, un desempleo todavía cercano al 20%, ¿no? Todo eso muy parecido a lo que hay hoy. Pero a eso yo le agregaría también dos cosas comunes, ¿no? Una gran crisis de orden público. La del 2002, pues es evidente, ¿no? Se había acabado de desbaratar, digamos, el proceso de paz del Caguán, ¿no? Pero el país todavía estaba con una inseguridad gigantesca, con la presencia de las FARC en medio territorio. Y infortunadamente hoy en día estamos volviendo a un escenario muy parecido, ¿no? Muy parecido. Yo creía que los alzados en armas estaban alrededor de 6.000 hoy. The Economist, en el artículo que salió esta semana, habla de 10.000. Bueno, Álvaro Uribe dice que son 13.000, pero la cifra de The Economist de pronto es la más realista, 10.000 alzados en armas, después del proceso de paz, ¿no? Entonces, eso y el crecimiento a través de la violencia y del narcotráfico, ¿no? Como en el 2002 el narcotráfico volvió a unos niveles muy grandes, ¿no? Entonces, digamos, esa conjunción de problemas serios macroeconómicos y problemas de orden público y de narcotráfico y violencia hacen aún más delicada la situación de hoy. Y algo común a esta crisis y a las anteriores y a nuestra historia son dos cosas que tú también las mencionaste, ¿no? Una bajísima productividad y una altísima informalidad, que realmente son la misma cosa, ¿no? Cuando uno habla de bajísima productividad y altísima informalidad, realmente las causas de una y otra cosa son prácticamente las mismas, ¿no? Y otra situación histórica que tiene que ver con los problemas de orden público es que aquí nunca hemos tenido un Estado,
¿no? Sobre todo en muchas regiones del país. Un Estado que se define como la entidad que tiene el monopolio de la fuerza sobre el territorio, ¿no? No lo hemos tenido, ¿no? Y eso sigue siendo una realidad. La presencia de tantos actores armados es una expresión de eso, y yo creo que ese es otro de los temas que crecientemente debemos resaltar en nuestros debates para poner esa debilidad estructural del Estado, ¿no? con los problemas, en forma conjunta con los problemas de la economía. Gracias. Carlos, ¿quieres hacer un comentario? Mi único comentario sería que si uno mira hacia adelante y pensando en el problema de orden público que menciona Santiago, pues posiblemente el gasto público va a tener que seguir siendo alto y va a tener que seguramente subir, ¿sí? Aumentar en unas circunstancias complicadísimas, fiscales y tributarias, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con Santiago, el tema de orden público es muy complicado. Yo en alguna parte decía que Norte de Santander era como nuestro Afganistán, ¿sí? Porque, porque todos los males están, todo lo que está mal está allá en Norte de Santander, terrible. Pero es decir, tenemos un problema de orden público muy complicado, tenemos unos problemas regionales muy complicados de pobreza y de falta de presencia del Estado. Pero pensemos hacia adelante, es decir, ¿cómo se va a poder resolver eso en unas circunstancias como la que estamos viviendo? Es muy complicado, muy difícil. Bien, gracias, Carlos. Adolfo Meisel, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, me gustó mucho la parte que oí, pero estoy bajo el efecto de la tercera dosis y de la vacuna, así que me ha golpeado un poco duro y me quedé dormido parte de la presentación. Pero, no sé si a ustedes, pero a mucha gente a muchas personas nos ha dado duro la tercera dosis. A diferencia... pues, En Inglaterra no. Antonio dice que... A la gente joven nos ha dado duro la tercera dosis. Pero a ver, digamos, yo tengo la percepción que hay algo nuevo en esta crisis, desde el punto de vista político, que es una falta de legitimidad del establecimiento político. Tengo la percepción que digamos, claramente eso no era un problema pues, en la crisis del 29, en la crisis del 48, desde el punto de vista de la corrupción. En parte porque en esa época el Estado era muy pequeño. Pues el tamaño del Estado, como sabemos, se ha aumentado mucho y la influencia del Estado en la actividad económica se ha aumentado. Y los niveles de corrupción que estamos viendo afectan el establecimiento político en todo el espectro político. O sea, aquí uno no puede, mejor dicho, decir que es un sector que tiene el monopolio de la corrupción. Yo diría que aquí no hay quien pueda tirar la primera piedra. Y quien se pusiera a mirar eso desde esa perspectiva, difícilmente puede encontrar candidatos. De hecho, alguien mencionó, bueno, que hay gente muy preparada, candidatos con doctorado, varios de los cuales pues, no registran muy bien en las encuestas. Y alguno que posiblemente podría tener más perspectivas, pues una de los caballitos de batalla es como quien dice aceptar la corrupción vía decir que hay que gobernar con todos y que no hay que ser moralista, etcétera, etcétera, etcétera. Que de facto es una aceptación de que vamos a hacer política con toda esa politiquería podrida que hay en el país. Y tenemos la suerte que en este momento los riesgos a la democracia
pues tampoco son tan fuertes como han sido en el pasado, en el pasado reciente en otros países de América Latina. Pero que si tuviéramos un movimiento que hiciera la lucha contra la corrupción, contra el establecimiento, contra la desigualdad, su caballito de batalla, y tuviera autoridad moral y política para hacerlo, sería, digamos, una opción casi que imbatible. Pero pues afortunadamente creo que esa no es la situación en Colombia, pero sí me parece que es un campanazo, porque esta crisis, yo no sé, creo que era Lenin que decía, no se necesita que queramos, se necesita también que los otros no puedan. Y que creo que aquí lo que está mostrando la dirigencia del país, por lo menos de que yo recuerde, es que no puede. La única crisis así política tan severa que yo recuerde, pero estaba todavía en el colegio, es una simple percepción, fue la del año 70, cuando ganó, porque todos los trabajos estadísticos muestran que hubo fraude en 1970 y ganó Rodas Pinilla. Entonces, no sé, yo no sé qué papel piensas tú que juega en toda esta crisis el elemento de la corrupción. Gracias. No, yo creo, es decir, esta presentación básicamente recoge un poco de ideas mías y temas sobre los cuales quiero trabajar mucho más a profundidad. Realmente yo quería mirar el tema de las crisis en Colombia, quiero mirarlo con más detención. Por eso comencé con las crisis políticas, Adolfo. Sí, pensando en el amigo Rafael Reyes, ¿sí? Hace 120 años, en unas circunstancias muy complicadas, pero naturalmente pues, estamos en una situación muy distinta, y después la crisis, la violencia partidista, etcétera, el tema del narcotráfico. Pero sí me parece que hay que mirar con mucho más cuidado el tema de la legitimidad del establecimiento político. A mí es un establecimiento totalmente desconectado de lo que pasa en el país y de estas cosas, ¿no? Me parece que tú tienes razón, hay que mirar la legitimidad del establecimiento político y la corrupción, porque son fenómenos nuevos que no teníamos presentes en las crisis anteriores. Como tú bien dices, en el año 30, si bien había debates políticos muy fuertes, partidistas e intelectuales, había una legitimidad. Y en los 80 también, los partidos funcionaban y había unos debates de altura. Eso se fue perdiendo gradualmente y hoy en día no tenemos nada de eso. Entonces, yo sí creo que a mí me gustaría de estas ideas y estas reflexiones hacer un trabajo mucho más a profundidad y meterle estos elementos que hacen falta, y toca meterle al tema de la economía política y de la legitimidad del establecimiento político. Muy bien. ¿Quién quiere intervenir? ¿Tiene otras preguntas? No veo manos levantadas. Está... Rudy. Rudy, adelante. Gracias, Armando. Carlos, me encantó tu presentación, muchas gracias. Y se refiere a muchas cosas en las que yo he estado pensando todo el tiempo. Pero yo tengo una preocupación. Más o menos tenemos un consenso que tenemos que hacer algo muy importante en menos de un año. Y sabemos que hay que hacer algo en crecimiento, en exportaciones, en seguridad social. En seguridad social, afortunadamente, tenemos como un mapa. Ya hay un mapa y habría que ver cómo lo desarrollamos. Pero en la parte económica no tenemos un mapa, ¿no? Hay, digamos, los grandes problemas macroeconómicos que hay que resolver. Pero ¿cómo vamos a aumentar exportaciones? ¿Cómo vamos a aumentar el crecimiento? Eso no tenemos una claridad. Y a mí me parece que estamos parados ahí.
de que llegamos a la discusión, mira, hay que hacer todo esto, y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Me parece que tenemos que principiar a trabajar en esa parte, en cómo salir del atolladero, porque estamos en un atolladero. Es decir, una economía creciendo por debajo del 2% en promedio o del 3%, no nos va a sacar del lío. Nosotros tenemos que ir a 4, 4,5 de alguna manera y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que ahí deberíamos estar trabajando al tiempo que estamos pensando los problemas políticos. En la parte que nos corresponde, que es ver qué están haciendo las universidades para generar conocimiento, para diversificar exportaciones. No tenemos ni idea, creo que no mucho. ¿Qué hace el gobierno? Absolutamente nada. ¿Qué está haciendo la ANDI? Creo que muy poco. ¿Y cómo hacemos para que toda esa gente se interese en hacer algo y promover un cambio, no solamente institucional, sino de mentalidad? Aquí tenemos que tener respuestas a estas preguntas que nos estamos haciendo. Eso es como mi gran inquietud. Me parece súper legítima tu inquietud, Rudy, porque realmente tenemos como unas piezas del diagnóstico, pero no tenemos nada más, no sabemos cómo toca actuar de aquí para adelante. Entiendo que Fedesarrollo está trabajando como en unos papers y tiene un grupo de trabajo sobre comercio exterior que se ha reunido un par de veces. Yo estuve en una de esas reuniones pensando como en una hoja de ruta, como en unos temas importantes que tocaría plantear en el nuevo gobierno. Me parece que eso es importante, pero estoy completamente de acuerdo también, Rudy, en que no tenemos el mapa. Hay que hacer el mapa. Santiago Montenegro. Sí, gracias. No, comentario un poco a raíz de la intervención de Adolfo. Digamos, pues yo hice un paralelo entre lo que había en el 2000, en la crisis del 2002 y lo que hay ahora. Yo sí creo que hay una diferencia muy grande, digamos, aparte pues, de estas similitudes. Y es la crisis política. En el 2002, la crisis de todo era tan grande que cuando Uribe fue elegido, prácticamente todo el mundo lo apoyó, ¿no? A Palacio, pues, iba Humberto de la Calle, César Gaviria estaba en Washington, pero vivía hablando con Uribe, Germán Vargas no salía de Palacio, Rudy era asesor de Uribe, en fin, Serpa era embajador de Uribe en Washington. O sea, la gran mayoría de la clase política estaba con el gobierno de Uribe, ¿no? Hoy no pasa eso, ni va a pasar con el próximo gobierno, al contrario. Nuestras élites están divididas y polarizadas, ¿no? Polarizadas, con unos enfrentamientos tremendos, ¿no? Y en este sentido, pues, no, difiere un poco de lo que dijo Adolfo. Si le entendí bien, Adolfo dijo que no hay una amenaza de, digamos, a la tradición política del país. Yo sí creo que la hay, ¿no? Ahora hay populismo de pronto semejante al del general Rojas, pero tal vez más peligroso, ¿no? La probabilidad de que Petro sea presidente, yo creo que no, es relativamente alta, ¿no? Eso es otra diferencia muy grande, una polarización muy grande y la posibilidad de que gane un candidato populista de izquierda, amigo de Venezuela, es muy alta. Bien, Eva María Uribe, adelante. Eva María. Eva María se fue. No, Eva María debe tener el micrófono apagado y quiere que... Ya. ¿Estoy? ¿Se Sí. oye? Está. Sí. Ok. Yo lo que veo es que ante grandes crisis, grandes remedios, y aquí hay que crear es un gran consenso nacional político de poder reunir en torno a unas ideas básicas
un programa mínimo de rescate de la economía, pero con un enfoque social absolutamente crítico para poder contrarrestar la fuerza del contrincante de izquierda. Es decir, la recuperación de la economía tiene que entender que pasa por generar un gran consenso de atraer a la masa popular, y hay que hacer, digamos, una unión de partidos, de unión de grupos que efectivamente se concentren en torno a 3 o 4 o 5 ideas básicas para contrarrestar la fuerza de Petro. ¿En qué aspecto es el énfasis? En el tema social, en el tema económico, de inclusión de los grupos sociales más golpeados por esta pandemia. De alguna manera las empresas, los empresarios tienen que empezar a mirar que su negocio se les va al suelo si este señor se pone en el poder, y hay que entrar a hacer todo un plan de cambios socioeconómicos que atraigan la base de la clase media e incluso obrera y de más bajo nivel socioeconómico, a apoyar una propuesta política, económica y social que le haga contrapeso a Petro, porque realmente esa es la base que él está buscando. Entonces tiene que tener no basta simplemente un programa de empleo, no basta simplemente unas ideas generales, sino unas cosas muy concretas que atraigan al votante que está tratando de capturar Petro. Y esto tiene que de alguna manera implicar que los empresarios, que digamos, los altos niveles socioeconómicos, eventualmente tienen que hacer algún sacrificio, porque se lo lleva todo si Petro llega a este país a gobernarlo. Entonces, lo que yo diría, yo invitaría a formar unas ideas básicas de temas que, además de la tradicional de nuestro enfoque de promoción del empleo, de promoción del crecimiento, con las tareas claves, miremos bien qué es lo que está pasando con estos pobres empleados, personas, qué tipo de expectativas tienen y qué se les puede ofrecer ahí que contrarresten las ideas de Petro. O si no, tenemos Petro para 8 años. Muy bien, gracias, Eva María. María Fernanda Suárez, adelante. Hola a todos. Carlos, muy buena la presentación, muchísimas gracias. Bueno, no, pues yo me ha parecido muy interesante toda la discusión y creo que estoy muy de acuerdo con el tema de Santiago, en la dificultad, digamos, que hay hoy en día para pasar reformas y que es un entorno absolutamente distinto al que hemos vivido. Yo alcancé a estar entre el 2012, digamos, no sé, en la primera reforma de regalías y ahora la última que me tocó a mí. En las discusiones de fracking, bueno, en muchas de las discusiones de gobierno. Yo creo que para todos fue una lección lo que pasó ¿Están oyendo mucho ruido? Tengo a mis hijos adolescentes aquí. Está bien. No está grave. No está grave. No está grave. Perfecto. Hemos visto peores, hemos visto cosas peores. Listo. Entonces yo tengo como 2 reflexiones. Yo creo que por supuesto que el tema de presidente es absolutamente esencial, pero creo que todos les tenemos que parar mucho más atención a las elecciones de Congreso, porque al final todas las reformas se pasan por el Congreso. Los presidentes yo creo que llegan llenos de buenas intenciones, y en el Congreso y en las instituciones yo creo que estamos perdiendo la guerra, sobre todo en el tema de comunicaciones. Nosotros no somos capaces de comunicarnos con el público en general. Uno ve los seguidores que tiene el Ministerio de Hacienda, para darles un ejemplo, o si uno suma el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, y llegan a, no sé, de pronto llegan a 600,000 seguidores. Y la Liendra, que opinó de la reforma económica, puede tener 12 millones de seguidores. Y lo que es súper angustiante es que, y eso parece súper banal, pero cuando uno está de verdad en el momento de la discusión del Congreso, pues los congresistas toman la decisión de su voto por lo que están diciendo en las redes sociales. Eso no era un fenómeno que pasaba en el 2010. Y la manera como les hacen bullying o como los atacan, digamos que hoy en día las columnas de opinión, que yo me acuerdo que uno estaba en una reforma y entonces salía una columna de opinión de cualquiera de ustedes y eso pues podía
influir y mover la reforma porque hizo esa reflexión, eso ya no pasa. Entonces, eso hace que primero tenemos una crisis institucional, que uno ve la confianza en las instituciones y desde el 2012 la caída en Colombia es dramática. 2, tenemos una nueva forma de comunicarse en donde yo creo que no hemos sido acertados. Y 3, yo creo que en Colombia le paramos muy poca atención a la conformación de la calidad del Congreso. Y que hoy en día no estoy tan segura que el régimen presidencialista, no porque fuera el régimen constitucional, sino que todo el mundo sí se unía alrededor del presidente, siga siendo tan cierto. Gracias, María Fernanda. Carlos, ¿quieres comentar? No, me parece muy interesante los puntos de María Fernanda, en el sentido de que la elección del Congreso es importantísimo y que cualquier cosa pasa por el Congreso y que hay unos elementos nuevos ahí complicados para los mayores de 70, como las redes sociales, etcétera. Así es que me parece que hay que tener en cuenta todos esos factores. Ministra, muchas gracias. No, de pronto hay alguna cuña y Armando, se me ocurre, ahora que estoy en Accenture, pues que es especialista en todos los temas digitales, hay una persona que es Esteban Guerrero, que es hijo de Rodrigo Guerrero, y él está en todo el tema de analítica de datos, y de pronto sería chévere, le podemos invitar a Esteban un día, porque es una Buenísimo. perspectiva de comunicaciones y de cómo se mueve el mundo digital muy distinta a la que nosotros que leemos el periódico impreso por la mañana o digital vemos. Perfecto. Muy interesante. Conversamos sobre esto, María Fernanda. Antonio Celia. Una pequeña salida tangencial aquí. Yo propongo que hagamos una reunión del grupo para identificar qué podemos hacer, porque estas mortificaciones, estas angustias, estas preocupaciones las tenemos permanentemente, nos preguntamos qué hacemos, pero digamos, vamos como de a poquitos y un poquito, digamos, episódico el tema. Pero entonces, ¿por qué no hacemos una reunión un par de horas simplemente para pensar cómo este grupo puede incidir en que pasen las cosas que nosotros creemos que deben pasar? Y eso pasa por desde invitar a la liendra, que no sé quién es, desde invitar a la liendra a este grupo hasta no hacer absolutamente nada, o sacar comunicados, o reunirse con los políticos, no sé, porque a todos nos ataca como esa idea esporádicamente, o frecuentemente más bien, pero no nos hemos puesto con disciplina, Armando y amigos todos, y amigas, desde luego, a mirar dónde podemos incidir, qué podemos hacer como grupo. Hemos sacado un par de comunicados y tal y cual. No pasa mucho, pero sí vale la pena de pronto buscar nuevas formas de comunicación, nuevas alianzas, es decir, el nuevo modelo de injerencia positiva de la tecnocracia en estos momentos. Una reunión especial, si es presencial también, para ese tema, propongo yo. Gracias, Antonio. Adolfo Meisen, adelante. Sí, a ver, pues, digamos, yo sí insisto en que de pronto, ahora pensando bien, esta crisis se parece un poco a la del año 70, en el sentido que eso pudo haber sido un quiebre en la tradición democrática colombiana, tipo lo que hoy tiene Venezuela, antes de Venezuela. O sea, nosotros hubiéramos podido ser pioneros ahí, en ese caso, en el 60, de haber triunfado el general, sobre todo la gente que lo rodeaba. Como ustedes saben, el general, pues alguna parte importante de lo peor de la politiquería tradicional lo estaba apoyando, y eso fue parte de lo que le dio fuerza. Pero digamos, algunos analistas, Santiago, piensan incluso que para segunda vuelta el reto populista podría estar, el mayor reto populista, porque problemas de populismo hay por todos lados, pero el reto populista podría haber, si cuajan candidaturas de centro y derecha más o menos buenas dentro de esas perspectivas, digamos, no que yo las esté calificando, podría no pasar a la segunda vuelta a la izquierda.
Y eso explica en parte por qué la decisión de aliarse con cualquiera. Porque básicamente las puertas están abiertas para el que sea, que entre con cualquier pasado, con cualquier orientación política, porque saben que hay un top, como una especie de techo de cristal que es muy difícil de superar. Pero dicho eso, yo sí veo esto como una cosa hacia el futuro latente, porque pues no sabemos por qué Colombia no ha tenido populismo, pero una de las hipótesis, y yo creo que tiene bastante fuerza, es el tema de que los partidos tradicionales, liberal y conservador, ayudaron a que eso no sucediera. Hoy en día, con prácticamente en esos dos partidos desaparecidos de la escena política porque a efectos prácticos, pues se abre ese boquete. Y ya Colombia posiblemente no va a ser muy diferente en esto en América Latina. Pero bueno, esto es para una discusión larga. Pero que el tema del, digamos, en el mediano plazo, el tema del populismo en Colombia es serio, es serio. Y recuerdo que Juan Lin siempre decía, hay dos temas que deslegitiman una democracia. Primero, la violencia. Cuando las democracias responden a digamos, retos violentos, a veces lo hacen de manera desmedida y se pueden deslegitimar. Y el otro es la corrupción. Cuando la corrupción corroe la democracia, pierden legitimidad y aparecen los fenómenos populistas. No que los fenómenos populistas sean una solución a los problemas de corrupción, pueden ser peores, pero sí pueden ser una alternativa temporal ante una democracia debilitada por la... Y yo les digo, digamos, lo que yo estoy viendo como una respuesta ante esta debilidad política del establecimiento es un reforzamiento de la corrupción. Yo no había visto, pues, los que tienen perspectiva comparativa latinoamericana siempre dicen que Colombia no es de lo más corrupto que hay en América Latina, pero que se ha aumentado terriblemente con respecto a lo que ha sido la tradición colombiana, no me cabe la menor duda. Y me parece que yo ahí sí creo que una tecnocracia que trate de cerrar los ojos ante eso, le hace un mal servicio al país. Gracias, Adolfo. Tenemos bueno, no, Adolfo, antes de Rudy, una pregunta. ¿Por qué no nos dices cuáles son los candidatos que no son de izquierda que le cierran los ojos a la corrupción? ¿A quién te Pero para mí el argumento ese de Alejandro Gaviria diciendo que no hay que ser moralistas, que no hay que descalificar a nadie, que hay que gobernar es de facto un mensaje de que estaría dispuesto a aliarme con amplios sectores, no necesariamente sectores muy con muy buen récord en ese sentido. Okay. Gracias, Adolfo. Rudy, adelante. Sí, no, Armando, tal vez como dice Antonio, saliéndome del orden. A mí me parece muy buena la propuesta de Antonio. Yo estimularía al grupo a que piense cómo puede contribuir de verdad, porque es que hemos hablado mucho sobre los temas y no hemos producido nada concreto. Y lo que propone María Fernanda, yo le tomaría la oferta, la aceptaría. Es que tuvimos la presentación de un señor de la misma organización, Eco Moliterno, creo que se llama, que me dejó como deslumbrado en la manera de pensar sobre cómo ha evolucionado la comunicación y el marketing político y comercial en el mundo. Y lo que ella dice que puede hacer este muchacho Esteban Guerrero, me imagino que es parecido a lo que hace este señor. Y vale la pena oírlos. Es algo muy novedoso, es muy distinto, que viene de Accenture, creo que se llama la organización. Entonces, tomémosle la invitación. Un comentario sobre lo que dice
sobre lo que dice el señor rector de la Universidad del Norte, que es que aquí no ha habido populismo porque ha habido clientelismo, que es una manera de hacer lo mismo, tal vez menos costosa, o había sido menos costosa, y ahora ya está superando el costo porque la corrupción es tan grande que se está desperdiciando mucho el clientelismo. Pero por ahí hay un paper viejo de Robinson que hacía esa distinción y yo la comparto. La razón por la cual no ha habido populismo en Colombia no es porque seamos mejores o más inteligentes, sino porque el clientelismo ha cumplido esa función en forma relativamente más barata, no necesariamente más eficiente, porque el populismo conduce a un cambio social importante y el clientelismo no. Así es, Eso lo dijo Roberto Gerlén hace 30 años y se los puse en el chat. así es, así es. Y no fui yo el que lo dijo, fue Antonio. Yo lo puse, Y- fue Roberto Gerlén hace 30 años. No, Y no, pero bueno, eso es lo que dice Miguel Urrutia Miguel Urrutia lo dijo antes, sí, Miguel. Miguel lo dijo antes. en Miguel el lo dijo libro, en el en un libro paper de, antes. en el libro de De populismo Sebastián en Edwards América Latina. y de Dornbush y Edwards. En ese Sí. libro, Miguel dice eso. Así Yo es. creo que Así es. Robinson Se lo oyó a Roberto Gerlén seguramente, que sabe mucho de eso. Bueno. No, y si uno lo mira, no hay que ser un genio para entender eso. Sí, así es, así es. Ay, Rudy, de la propuesta de Rudy y de Antonio de que este grupo haga algo, entre comillas, eso tiene como dos capítulos. Uno es, digamos, las ideas, no sé, podríamos traer a Mejía que nos diga cuáles son las propuestas para los candidatos presidenciales, pero eso es en cuanto a las, digamos, una lista ordenada de ideas que se puede debatir aquí y extraer algo. Pero la otra parte es la forma. No sé qué están pensando, qué pensarían, Antonio, una vez tuviera unas ideas, es ya la forma, cómo expresarse o cómo... No, yo lo que propondría Armando es reunirnos a ver qué queremos hacer y cómo lo debemos hacer. Yo creo que antes de cualquier cosa, de hablar con Mejía, que las ideas están así, es cómo este grupo, con las características que tiene, puede incidir en que pasen las cosas que nosotros consideramos, con hechos, con evidencias que deben pasar en el país. Simplemente eso. Entonces, eso te va a salir desde que hablemos de que constituyamos un grupo o que impulsemos lo de Fedesarrollo, o sea, muchas opciones, pero lo que hay es que hacer una especie de botada de corriente de un par de horas para identificar exactamente qué queremos hacer, copiar algunos modelos que existan, grupos de opinión, observatorios, veedurías, propiciar más veedurías, alianzas con medios de comunicación, no sé. Yo creo que esto de las sociedades civiles empoderadas hay que darle cada vez más importancia. Así me parece que los experimentos, guardadas todas las proporciones de los cómo vamos, ha sido un experimento muy exitoso, que es un acicate para que los alcaldes actúen y funciona bastante bien. Entonces, digamos, sobre el tapete estarían toda suerte de ideas, pero con una pregunta central. ¿Qué podemos hacer y cómo lo hacemos? Esas son las dos preguntas únicas que yo creo que deben animarnos para una reunión próxima, solamente con ese propósito. Eso es lo que yo creo. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con Antonio y con Rudy. Yo creo que hay que escribir 3, 4 páginas porque yo creo que las ideas están dando vueltas por ahí. Yo creo que hay que ponerlas en blanco y negro. Luis Álvaro, ¿no? ¿Está en Belgrado, en Bogotá? ¿Dónde está Luis Álvaro? Adelante. ¿Aló? Perdió. No, perdón. Sí, mire, Carlos, tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿cree usted que ha habido un deterioro tecnocrático, digámosle usted, en los últimos 10 años? Y lo pregunto porque la respuesta a la caída de los precios del petróleo en el 2014 ha sido muy lenta y muy débil. Y no entiendo muy bien por qué. Es decir, puede ser un debilitamiento de los tecnócratas por razones políticas, porque les dan menos espacio para actuar.
pero me sorprende eso y obviamente eso el futuro es preocupante porque por más técnicos que usted tenga y mucho más formados ahora, si no tienen un espacio para actuar, va a ser muy difícil. No sé si se ha habilitado el espacio de la tecnocracia. Esa es mi pregunta. No, yo pensaría en principio que no. Lo que ha cambiado mucho son las circunstancias políticas en el siguiente sentido. Yo sí creo que recientemente el Congreso tiene mucho más poder que el Ejecutivo. Es decir, en el pasado el Ejecutivo era mucho más poderoso y la tecnocracia tenía mucho más espacio dentro del Ejecutivo y tenía unos presidentes que manejaban la política y que hacían la relación con el Congreso, y eso se ha perdido en el sentido de que pues hay que recuperarlo, pero la relación con el Congreso es mucho más traumática y mucho más difícil para los tecnócratas hoy en día, porque el presidente y porque los políticos no hacen la tarea. Esa es mi visión. Yo no creo que haya habido un deterioro, digamos, de la capacidad técnica de la tecnocracia en lo más mínimo, sino que las circunstancias alrededor de la tecnocracia y las circunstancias políticas y el funcionamiento de los gobiernos ha hecho que falle la política, que la política no le sirva a la tecnocracia. Perdón, no he podido pedir la palabra porque no sé si me la prenda. ¿Aló? Dale, Jaime. No, es que tengo un aparato aquí distinto y no había podido. Pero hay un punto acá sobre la credibilidad de la tecnocracia. Y esto no es un problema de Colombia, es un problema universal, ¿sí? En todas partes. Algunos de ustedes pusieron ahí una entrevista que le hicieron a Harari, y hay un punto muy interesante ahora que dice Carlos, cómo se lo explica a los políticos. Él decía, yo tengo a Sapiens, y Sapiens, cantidades, millones, pero a mí me preocupa es cómo llegarle a la gente. Entonces, él está trabajando con unos dibujantes de tiras cómicas para poner a Sapiens en tiras cómicas, para ponerlo de una manera que le llegue, que la gente le entienda, que tenga otro mensaje. Entonces, lo que necesitamos aquí de pronto es, siguiendo lo que dice la ministra, precisamente ese tipo de comunicaciones. No es que no tengamos los elementos, no es que no se haya perdido, es la manera de comunicar. Ese es un punto. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Luis Álvaro. Luis Álvaro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. No, en la pregunta que tú le hiciste a Carlos, diciendo que se notaba como un debilitamiento de la calidad de la tecnocracia a partir de la caída del precio del petróleo. En tu pregunta estás sugiriendo que algo se hizo mal o no se hizo. Yo creo que para la discusión de este grupo sería interesante que nos dijeras, en tu opinión, qué se hizo mal después de la caída del petróleo por parte de la tecnocracia o qué es lo que se dejó de hacer. Me parece que es un punto interesante. Sí, Armando, yo diría dos cosas. Una, que me parece un punto central de reflexión para entender la situación. Es decir, que hay que entender qué ha pasado desde el 14, ya son 7 años, y lo que uno ve en otras partes del mundo es que la velocidad de ajuste es importantísima, porque si usted no ajusta rápido, si usted no recompone las cosas rápido, se deterioran. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en Colombia, una lentitud en respuesta ha permitido una deterioración. Anne Kruger tiene un paper sobre eso. Ella muestra la situación de Islandia y de Grecia, sujetas a exactamente el mismo problema. Una actuó rápido y la otra despacio, y las consecuencias fueron totalmente diferentes. Ahora, ese es el primer punto. El segundo, si se hizo o no se hizo, sí. Y yo creo que una de las cosas que uno ve es que ante una devaluación las exportaciones en cantidad no respondieron. Las exportaciones siguen dependiendo fundamentalmente de variaciones de precios, y yo creo que por el lado de la apertura, que yo creo que se debiera haber actuado, no se actuó. Creo que la reforma de Carrasquilla tributaria, la primera reforma, que podría en principios generales estar bien, debió haber sido acompañada por una reforma de apertura,
para que le funcione. Es decir, se han hecho reformas parciales. En principio yo creo que estamos hablando básicamente de la reforma de apertura, de tributación, de empleo. Todas esas reformas son básicamente una sola reforma, pero hay que hacerla de una manera integral, si se quiere sencilla, pero esas reformas parciales no nos van a dar, y yo creo que ahí es donde yo creo está la falencia. Pero es una opinión, yo creo que eso hay que mirarlo con más cuidado, porque esa lentitud de respuesta nos está diciendo algo o acerca de lo político, acerca de los técnicos. Yo personalmente creo que para enfrentar estos problemas se necesitan unos equipos amplísimos. Yo creo que en las reformas de los 80 y 90 se participaron unos equipos grandísimos. Yo no sé cuando yo veo la experiencia de este gobierno, uno ve unos equipos muy pequeños. Es decir, me parece, no sé, estoy lejos y tal vez no lo veo, pero usted necesita unos, porque se necesita reformar en muchos sitios, entonces usted necesita unos grandes equipos con alguna flexibilidad y con, digámoslo así, un poco de libertad de operación. Pero yo creo que es un tema para discutir y entender. Gracias. Gracias, Luis Álvaro. Bueno. Yo armando a ese punto, Luis Álvaro, solo una cosa en que yo digo, si hay unas coincidencias, es que después del 2014, que por ejemplo es cuando es la subida del IVA en esa reforma tributaria, los congresistas quedan muy adoloridos, es cuando pasa todo el tema del proceso de paz, o sea, hay unas coincidencias, digamos, políticas que hay que ver. Yo creo en ese punto de los equipos que la tecnocracia dentro del gobierno sí se ha disminuido y uno ve mucho menos interés en los jóvenes en estar dentro de los gobiernos, y todo este debate de los entes de control es un debate que lo único que hace es debilitar la tecnocracia. Sin embargo, creo que no es que en Colombia no sepamos cuáles son las reformas correctas, sino que no logramos el consenso político y social y cada vez más nos morimos de miedo de un paro a costa de una reforma. Entonces es ese equilibrio como entre esas dos cosas. De acuerdo, María Fernanda, estoy de acuerdo. Muy bien. No hay más manos levantadas. ¿Quiere alguien, Rudy o Andrés Langebeck, María Mercedes, quiere hacer un comentario? Fernando Zuleta, que lo veo, ha estado callado. Aplauso para acá. Yo quiero decir una cosa, Armando, que tal vez me faltó al final. Realmente yo sí creo que hay un riesgo grande de que se pierda el sistema democrático en Colombia en los próximos 10 años. Ya que me invitó Armando, que había estado callado todo el tiempo, ya no estoy manejando. No, primero, súper interesante la presentación y la discusión. Yo quiero retomar una de las cosas que dijo Adolfo y que dijo Eduardo Lora también. De hecho, todos lo dijeron de alguna forma. Y es, digamos, hay una serie de cosas que creemos que se deben hacer, pero hoy hay, digamos, los agentes que se oponen a estas reformas están fortalecidos. Y eso está relacionado con el problema de legitimidad, que tiene que ver con la corrupción, pero también tiene que ver con un proceso consciente de destrucción de legitimidad que se ha dado de partes interesadas. En mi concepto, cualquier reforma profunda viable requiere de un consenso o de un acuerdo amplio preelectoral. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que Gaviria, de la Calle, Fico, etcétera, tendrían que tener acuerdos mínimos para que independientemente de quién gane, haya reformas que van a ser apoyadas por todos. Digamos, reformas que tienen una especie de legitimidad democrática ex ante. No tengo ni idea cómo se hace eso, pero creo que eso es. Los Zuletas sí saben cómo se hace eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante. Nos dejas preocupados, con muchas inquietudes y yo creo que adelante, vamos
voy a tomar nota de todas las sugerencias que han hecho Antonio, María Fernanda, Rui, a ver cómo les damos cauce. De todas maneras, pues las labores de este foro se van a terminar pues muy pronto, ya vamos a entrar en época de vacaciones. Y yo quisiera preguntarles después que ordenadamente nos hicieran sugerencias a ver cómo vamos a seguir el año entrante. Primero, si queremos seguir, si quieren seguir el año entrante, si quieren seguir semanalmente o quincenalmente, si piensan que el viernes era un buen día para pandemia, pero no tal vez para un año más normal, si cambiamos el día. En fin, quería preguntarles, y además de los temas, de los tópicos, sobre estos temas, a ver qué consensos tenemos si vamos a seguir adelante. Y entonces yo creo que podemos despedir a Carlos con un aplauso muy grande, desearle a todo el mundo un feliz fin de semana. Carlos, muchas gracias y muchas felicitaciones. Muy querido. Muchas gracias a usted, a ustedes. Bravo, Carlos, gracias. Muchas gracias a usted.